Buenos días, mi nombre es Tatiana Sanabria y soy estudiante de Biología de pregrado de la Universidad Industrial de Santander. A continuación voy a presentar la evidencia de mi proyecto final de biofísica para el docente Elkin Ulloa. En este caso, el proyecto consistió en un análisis de una rama muy importante de la misma que tiene una estrecha relación con mi carrera. Esta rama se le conoce como bioacústica y es básicamente la combinación entre la biología y la parte sonora emitida por los seres vivos. En este caso, se tomó un animal en específico, el cual explicaré más adelante qué características tiene y toda la cuestión, pero de momento se le conoce como Cyanocorax inca y es una especie de urraca exótica de América. Bien, a manera de introducción podríamos decir que el concepto de sonido puede ser interpretado desde dos puntos de vista algo diferentes. El primero y el más común, que es el que nosotros aplicamos, es el ámbito físico, en donde podemos definirlo como un conjunto de ondas mecánicas que necesitan de un medio elástico para poderse propagar. Este medio puede ser sólido, líquido o bien gaseoso. Por otro lado, podemos decir que el sonido está estrechamente relacionado con la anatomía de los seres vivos y la manera en cómo el sistema fonético toma estas ondas mecánicas para enviarlas como impulsos hacia el cerebro y que allí éstas puedan ser reconocidos e interpretados como tal. Durante el presente trabajo, se van a evidenciar las variaciones en las diferentes propiedades que tiene el sonido, como lo son la longitud de onda, la frecuencia o la amplitud, por medio de un estudio realizado a una ave exótica que ya he mencionado anteriormente, encontrada en un zoológico en el área metropolitana de Bucaramanga. En este caso, es mejor conocida como la urraca verde, y con ayuda de un software especializado se caracterizarán los sonidos emitidos por dicho animal. Los objetivos del trabajo los he resumido en 4 principales ítems, porque no quería extenderme y me parece que están organizados de manera muy concreta. El primero consiste en medir de manera cuidadosa el sonido emitido por parte del animal en estudio. En este caso, el animal que yo seleccioné es la urraca verde. El segundo es adquirir habilidad en el manejo del software Multisign o Audacity a la hora de hacer el estudio de los sonidos emitidos por parte del ave en cuestión. El tercero, analizar de manera cuidadosa los resultados arrojados por parte del software encargado. Y el cuarto y último, caracterizar el rango de las frecuencias en las cuales emite la urraca verde, teniendo en cuenta el análisis realizado previamente con ayuda del software que ya he mencionado en este caso. La caracterización de los sonidos emitidos por la urraca verde tiene lugar en el zoológico de las aves exóticas, más conocido como La Fantasía, que queda ubicada exactamente en la vía Piedecuesta, kilómetro 6, un poco después de la estación de La Españolita, en Piedecuesta, Santander. Y las palabras claves que he encontrado durante el desarrollo de mi trabajo son la bioacústica, el sonido, las ondas, la frecuencia, la amplitud y la longitud de onda. A continuación voy a definir las palabras claves anteriormente nombradas porque me parece pertinente tener un conocimiento de las mismas para poder entender el estudio en su totalidad. Inicio con la bioacústica. La bioacústica es una ciencia multidisciplinaria que combina la biología y la acústica, como su nombre lo dice. Esta ciencia se encarga de investigar la producción del sonido, la dispersión a través de un medio y la recepción por parte de los organismos. La bioacústica se establece como disciplina científica gracias a un biólogo esloveno llamado Ivan Rehen, quien empezó a estudiar sistemáticamente los sonidos de insectos. Actualmente es una ciencia aplicada a estudios de ecología del comportamiento, diagnóstico y descripción de especies, monitoreos, manejo de poblaciones naturales, educación ambiental y sobre todo la conservación. Sonido. Para la física, el sonido implica un fenómeno vinculado a la difusión de una onda de características elásticas que produce una vibración en un cuerpo. El sonido puede propagarse en 3 medios: sólido, líquido o gaseoso. El sonido audible, como lo conocemos para los seres humanos, está formado por las variaciones que se producen en la presión del aire, que el oído convierte en ondas mecánicas para que el cerebro lo tome como impulsos a estas ondas mecánicas y puedan ser percibidas y procesadas allí. Al propagarse el sonido transporta energía, pero nunca transporta materia.
Ondas. En física, una onda consiste en la propagación de una perturbación de alguna propiedad de un medio. Por ejemplo, la densidad, la presión, el campo eléctrico o el campo magnético. A través de dicho medio se genera un transporte de energía que no incluye el transporte de materia. El medio perturbado puede ser de naturaleza diversa, bien sea aire, agua, un trozo de metal e incluso el vacío. Y las ondas pues se clasifican en dos tipos principalmente. Las ondas transversales, que se caracterizan por tener una vibración perpendicular a la dirección de propagación de la onda, y las ondas longitudinales, las cuales se caracterizan por tener una vibración que tiene la misma dirección de propagación de la onda. Frecuencia. La frecuencia es una magnitud que mide el número de repeticiones por unidad de tiempo de cualquier fenómeno o suceso periódico. Según el Sistema Internacional, la frecuencia se mide en hercios, con su sigla Hz, en honor a Heinrich Rudolf Hertz. La frecuencia tiene una relación inversa con respecto al concepto de longitud de onda. ¿Qué quiere decir esto? Que a mayor frecuencia, la longitud de onda será menor, y a menor frecuencia, la longitud de onda será mayor. La frecuencia f es igual a la velocidad v de la onda dividida por lambda, que significa longitud de onda. Amplitud. En física, la amplitud de un movimiento oscilatorio, ondulatorio o señal electromagnética es una medida de la variación máxima del desplazamiento u otra magnitud física que varía periódica o cuasi periódicamente en el tiempo. ¿Qué quiere decir esto? La amplitud es la distancia máxima entre el punto más alejado de una onda y el punto de equilibrio o el punto medio. Longitud de onda. La longitud de onda describe cuán larga es la onda, es decir, la distancia existente entre dos crestas o dos valles consecutivos es lo que denominamos como tal longitud de onda. Las ondas de agua, las ondas de aire y las ondas de radiación electromagnética tienen longitudes de onda. La letra griega lambda es la utilizada para representar el concepto de longitud de onda. La misma, pues, es inversamente proporcional a la frecuencia de la onda, como lo habíamos nombrado anteriormente en el concepto de frecuencia. En este caso, a mayor longitud de onda, la frecuencia será menor y a menor longitud de onda, la frecuencia será mayor. Una vez definidas las palabras claves de este trabajo y teniendo un poco más de claridad con respecto a las propiedades del sonido, podemos ya pues adentrarnos un poco más en materia con respecto al animal que tenemos en estudio. En este caso es la urraca, café o verde, que lleva por nombre científico Cyanocorax inca. En cuanto a su taxonomía, podemos decir que pertenece al reino Animalia, al filum Chordata, de la clase Aves, orden Passeriformes, familia Corvidae, su género es Cyanocorax y su especie, pues, es Incas. Esta urraca es conocida como la chara verde, urraca querre, urraca verde o café, o en su defecto, carquí verde amarillo, y es una especie de ave que vive en América. Características principales. La urraca café o verde suele medir entre 25 y 27 centímetros, su peso varía entre 66 a 92 gramos, presenta una coronilla y nuca de color blanco. Su iris tiene un color amarillento, sin embargo sus patas y sus picos son de color negro. Posee una cresta frontal formada por plumas nasales y frontales. Las partes superiores son de color verde, pero su cola tiende a ser de un color más oscuro. En las partes bajas podemos observar que tiene una coloración amarilla con cobertoras de alas cafés y presenta unas manchas azules características que se ubican estratégicamente en la frente, encima del ojo y en la región malar. Comportamiento. La urraca querre suele nidificar en árboles, arbustos o incluso agujeros. Se alimenta de insectos, frutas, huevos e incluso puede llegar a comer polluelos. Normalmente ponen hasta 8 huevos y la incubación de los mismos dura un periodo de 22 días aproximadamente. Generalmente viven en parejas y en grupos muchas veces numerosos.
Hábitat y distribución. La urraca verde suele frecuentar tierras bajas, pero también se le puede encontrar en tierras altas, en bosques deciduos e incluso vegetación secundaria. Suele frecuentar matorrales y bosques de pino-encino. Podemos decir que su distribución va desde el sur de Texas hasta Honduras, también en Colombia hasta el norte de Bolivia. En México se ubica en la vertiente del Pacífico de Nayarit hacia el sur, en la vertiente del Golfo desde la parte más baja del valle del río Bravo hacia el sur y este a través de la península de Yucatán. Estas fueron las principales características del animal en cuestión, pues que escogí para desarrollar mi proyecto de biofísica. Son características pues resumidas para que se conozca un poco más del espécimen. Ahora vamos a hablar pues ya de lleno con respecto al estudio y el muestreo realizado en el zoológico. Para ello se utilizaron los siguientes materiales. Primero, el animal, por supuesto, que en este caso pues como ya lo he nombrado, es la urraca verde, cuyo nombre es Felipe, o bueno, es el nombre que le ha dado el zoológico. Segundo, la grabación de audio se hace con ayuda de un iPod Touch 5G y una aplicación que viene incorporada en el mismo llamada Voice Memos. Las fotografías se sacan con el iPod Touch 5G y un Samsung Galaxy S4. Y ya con respecto al análisis y la preparación del video, se utilizó el software Audacity, Multisign y Windows Movie Maker. La toma de muestras se hace siguiendo una metodología que he organizado en 3 simples pasos. Primero, identificación previa del organismo a estudiar, la urraca que he escogido, de la cual he hablado durante todo el video. Segundo, toma de muestras de audio del animal en estudio. En este caso se realizan un muestreo de 10 en total para tener pues una buena aproximación y no tener un margen de error muy grande. Tercero, análisis, caracterización y resultados de los datos tomados y procesados con ayuda del software especializado. Y pues básicamente es la metodología que seguí para poder dar por concluido el muestreo. Análisis y resultados. En este caso el software que utilicé fue Audacity porque me pareció un poco más simple que el resto y bastante fácil de interpretar. Entonces lo que se hizo básicamente fue agregar pista por pista los sonidos emitidos por parte de mi animal, la urraca, y analizar el espectro, el cual se maneja en una tabla de decibeles por hercios, calculando así pues la amplitud y la frecuencia correspondiente de cada una de las muestras. Como ya lo dije anteriormente, fueron 10 en total. En la primera muestra podemos ver que la amplitud tiene un valor de 17.1 decibeles y una frecuencia de 2635 Hz. En la segunda muestra podemos ver una amplitud de 23.5 decibeles y una frecuencia de 1912 Hz. En la muestra número 3, la amplitud es de 14,2 decibeles, la frecuencia de 1943 Hz. En la muestra 4, la amplitud es de 20.8 decibeles y la frecuencia de 2810 Hz. La muestra número 5 nos deja ver una amplitud de 13.1 decibeles y una frecuencia de 2653 Hz. La muestra número 6 tiene una amplitud de 15,4 decibeles y una frecuencia de 3810 Hz. En cuanto a la muestra número 7, podemos decir que tiene una amplitud de 27.3 decibeles y una frecuencia de 2919. La muestra número 8 nos evidencia una amplitud de 34.3 decibeles y una frecuencia de 2188 Hz.
Finalmente, la muestra número 9 nos indica que la amplitud fue de 22.6 decibeles, la frecuencia de 2689 y la muestra número 10, que es la última, una amplitud de 16.9 decibeles y una frecuencia de 2756 Hz. En total se tomaron 10 muestras de audio del sonido emitido por parte de la urraca, como lo he venido explicando anteriormente, con la idea de tener una aproximación acertada y un menor margen de error respecto a la frecuencia y la amplitud que vamos a calcular para la urraca verde en este caso. Para poder caracterizar se hace necesario realizar cálculos correspondientes, en este caso pues en el área de estadística. Lo que se ha hecho es hallar la media, tanto de la frecuencia como de la amplitud. En primer lugar, pues tenemos que definir la fórmula de media, que es básicamente la sumatoria total de los datos recogidos. En este caso, pues primeramente lo hice con la frecuencia. Todos los datos de frecuencia que he tomado de las 10 muestras los he sumado y dividido en el número total de muestras, es decir, 10. Me ha dado un total de 26.315 dividido en 10, que es el número de muestras. Por lo tanto, la media me da 2.632 Hz. Es decir, que la urraca emite aproximadamente en ese rango de frecuencia. Ahora, lo siguiente que se ha calculado es la media de amplitud, que se sigue básicamente el mismo parámetro, sumatoria de los 10 datos que se han tomado de la amplitud en decibeles, dividida por la cantidad de muestras, que en este caso fueron 10, para un total de 205.2 dividido en 10, que es el número de muestras. La respuesta ha sido 20.5 decibeles, que es básicamente la aproximación con respecto a con qué amplitud emite la urraca verde en este caso. Gracias a la toma de muestras, conocimientos previos con respecto a las propiedades del sonido, características del animal y por supuesto la caracterización de los datos de manera sistemática, podemos concluir que, primero, la urraca verde emite sonidos con una frecuencia aproximada de 2.632 Hz. La misma emite sonidos con una amplitud aproximada de 20.5 decibelios. Si hacemos una comparación con respecto al espectro que maneja la voz humana, podríamos decir que la urraca verde emite sonidos con una frecuencia mucho mayor que nosotros los humanos. Y finalmente, y algo muy curioso que he descubierto durante este proyecto, es que en 2 de las muestras que he tomado, la urraca presenta una variación de frecuencia entre los 2.810 y los 2.919 Hz cuando ésta se siente amenazada. En las muestras 4 y 7, a la urraca se le molestó un tanto en la jaula, por lo tanto se puso bastante agresiva y es ahí en donde la frecuencia fluctúa llegando a estos valores. Para finalizar, tengo evidencia, registro bibliográfico con el cual me pude asesorar bien para tener claros los conceptos de las propiedades del sonido, las características del animal, la manera en cómo debía manejar el software y caracterizar los datos tomados y pues están mencionados allí en la diapositiva. También un agradecimiento muy especial al Zoológico de Aves Exóticas, ya que si no nos hubieran dejado ingresar no habríamos podido realizar la caracterización del sonido de la Cyanocorax inca, y a mis 2 compañeras de clase, Linet Velázquez y Vanessa Suárez, quien me acompañaron a desarrollar el proyecto. La última diapositiva consiste básicamente en una pequeña galería, las fotos que logré sacarle al ave que se encontraba allí en la jaula, que por cierto era algo tímido y no se dejaba acercar, a quien como ya había nombrado anteriormente le han puesto Felipe. Y no me resta nada más que decir muchas gracias por su atención.